Una de las preguntas que con mayor frecuencia realizan padres de familia y docentes es cómo enseñar a dividir. Hoy en Superprofes Virtuales vamos a verlo. Hola, soy la profe Miriam. Hoy vamos a ver la división. Para dividir debemos contemplar los siguientes conocimientos previos. Para que un niño logre dividir, primero necesita saber sumar y restar, conocer y dominar las tablas de multiplicar, hacer multiplicaciones, conocer los términos de la división y sobre todo tener muy claro el concepto de reparto. Ahora pasaremos con el profesor Michael, quien nos va a enseñar a dividir. Recordemos que la división es aquella acción matemática en la cual vamos a repartir. Recordemos las partes de la división. La división está formada por un número llamado dividendo, que es el que nos indica lo que vamos a repartir. Tenemos un número llamado divisor, que es el que nos indica en cuántas partes vamos a dividir el dividendo. Tenemos el cociente, que es el resultado obtenido al momento de realizar la división. Y tenemos el resto o residuo, que es lo que nos sobra. Recordemos que si el resto es 0, estamos obteniendo una división exacta. Si tenemos el resto en un número que no sea 0, tenemos una división inexacta. Ahora vamos a dividir 30 entre 5. Si notas, el 30 va a ocupar el lugar del dividendo y el 5 va a ocupar el lugar del divisor. Quiere decir que vamos a buscar repartir entre 5. Me voy entonces a la tabla del 5 y empiezo a multiplicar y a buscar un número que me dé 30. ¿Por qué no puedo coger solamente el 3? Porque el 3 es más pequeño que el 5. Por eso debo de coger los dos números completos. Empiezo entonces en la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. Aquí encontré el 30, que era el número que andaba buscando. Entonces, en el lugar del cociente, voy a colocar el número 6. Y abajo del 30 voy a colocar el número que encontré en la tabla, que era 30, para poder realizar una resta y decir 30 menos 30 es igual a 0. Como ya no tenemos más números en el dividendo, la división culmina ahí con el cociente 6 y un resto de 0. Ahora vamos a dividir con dos números que vamos a encontrar en el divisor. Entonces, para esto tenemos la división 545 dividido entre 24. Como notarás, el 24, que es el divisor, está formado por dos números. Esto nos obliga automáticamente a tener que pensar en dos números del dividendo. Ahora, muy importante, esos dos números del dividendo que yo utilice deben ser más grandes que el divisor. Veamos el número. Si cojo los dos primeros números, se forma el número 54. El 54 es más grande que el 24. Por lo tanto, sí puedo utilizarlo. Entonces, voy a multiplicar el 24 por los números del 1 al 9 hasta encontrar uno que me dé 54
o se acerque al 54. Empezamos. 24 por 1 es 24. 24 por 2 es 48. 24 por 3 es 72. 24 por 3 no me sirve porque 72 es más grande que 54. Entonces voy a utilizar el 48 de 24 por 2. Coloco el 2 en el cociente y debajo del 54 coloco el 48 para poder realizar la resta correspondiente. Debo pedir prestado si ocupo pedir prestado, si no, resto normal. A 4 no le puedo quitar 8, por lo tanto debo pedirle prestado al 5. El 5 se convierte en 4 y el 4 en un 14. Y entonces voy a decir 14 menos 8 son 6. Y a 4 le quito 4, me quedan 0. Terminé la primera parte de la división. Pero si notas, en el dividendo no solamente tenemos un 5 y un 4, sino que hay un 5 más. Ese 5 más, como ves en la flecha, lo tengo que bajar y lo bajo a la par del resultado de la resta para que me forme otro número. En ese caso, me formó el número 65. Vuelvo entonces a multiplicar 24 por alguno de los números hasta encontrar el que me dé 65 o esté más cerca de 65. Vuelvo a utilizar 24 por 2 que me dio 48, porque 24 por 3 me da 72. Entonces, 24 por 2, 48 y lo coloco abajo del 65 y hago nuevamente una resta. Recuerda, si debes pedir prestado, pides prestado. ¿A 5 le puedo quitar 8? No, entonces le pido prestado al 6. El 6 se convierte en 5 y el 5 se convierte en 15. 15 menos 8 serían 7. Y a 5 le quito 4, me quedan 1. Voy a tener un residuo de 17. ¿Por qué? Porque ya no puedo continuar con la resta o con la división, teniendo así una división inexacta. Para finalizar, chicos, vamos a dividir 5.452 entre 242. 242 es el número del divisor, es la cantidad entre la cual vamos a repartir. Si ven, está formado por 3 dígitos. Esto nos obliga a coger 3 dígitos del dividendo, siempre y cuando esos 3 dígitos sean más grandes que el divisor. Entonces, si cojo los primeros 3 dígitos del dividendo, que sería 5, 4 y 5, se forma el número 545. Y 545 es más grande que 242. Entonces, puedo empezar a dividir. Así que entonces multiplico 242 por 1, me dio 242. 242 por 2 me da 484. 242 por 3 me da 726. 726 es muchísimo más grande que 545. Entonces voy a utilizar el 2. Y voy a colocar debajo del 545 484 para poder restar. Recuerda, si debes pedir prestado, pides prestado. A 5 le quito 4, me queda 1. Pero a 4 no le puedo quitar 8. Por lo tanto, debo pedirle prestado al 5. El 5 me presta 1 y se convierte en 4. Y el 4 se convierte en 14. Entonces, 14 menos 8 es 6. Y como el 5 se convirtió en 4, a 4 le quito 4, me quedan 0, dándome un residuo preliminar de 61. ¿Por qué preliminar? Porque me falta bajar el 2. Y el 2 lo voy a colocar a la par del 61 para formar otro número que sería 612. Vuelvo a multiplicar
42 por los números del 1 al 9 para ver cuál está más cerca del 612 o es más pequeño, pero nunca más grande. Entonces vuelvo a utilizar el 2, que lo coloco a la par del primer 2 que puse en el cociente. Y abajo del 612 coloco 484 para restarle a 612 484. Si tengo que pedir prestado, voy a pedir prestado. ¿A 2 le puedo quitar 4? No. Entonces le pido prestado al 1, que se convierte en 0, y el 2 en 12. 12 menos 4 es 8. ¿A 0 le puedo quitar 8? No. Entonces le pido prestado al 6, que se convierte en 5, y el 0 se convierte en 10, y 10 menos 8 es 2, y 5 menos 4 es 1, dándome un resto o un residuo de 128, y ahí finalizo la división. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les resultara útil. Suscríbete, danos un like y deja en los comentarios cuáles temas te interesaría que abordáramos próximamente, que aquí en Super Profes Virtuales lo vamos a ver.